Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy la lupa está puesta en los dineros que el Estado asigna sin licitación de por medio, por trato directo a distintas fundaciones del país. En el epicentro del escándalo está Revolución Democrática, partido miembro del Frente Amplio, fundado por un cercano al presidente Gabriel Boric, el ministro Giorgio Jackson. Hoy conversamos con el senador por la región de los Lagos y militante del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Le damos la bienvenida desde el sur de nuestro país. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, ¿eh? Muy bien, acá desde la hermosa región de los Lagos, Carles, saludándola con mucho cariño y agradeciéndole la invitación a participar de esta amplia red de canales de televisión. Muchísimas gracias, senador. Bueno, usted es presidente de la Comisión de Vivienda del Senado. ¿Cómo evalúa lo que está ocurriendo? Porque estamos viendo dineros públicos que pertenecen a todos los chilenos y nos preguntamos, ¿terminan en manos del amiguismo político? ¿Qué está pasando? Mira, lo más triste de todo lo que está aconteciendo desde mi punto de vista es que la nueva generación, la generación dorada que yo he denominado, de la política, los que llegaron a cambiar la política en 18 meses, han provocado quizás el mayor daño que se ha provocado en los últimos 30 años en los casos de corrupción, toda vez de que aquí estamos hablando de la línea más sensible de la sociedad chilena, que es justamente la vida de la gente que tiene que habitar en campamentos. Aquí, desde mi punto de vista, se ha formado un mecanismo muy bien organizado a través del cual estos amigos, ¿no es cierto?, de Revolución Democrática, lo que han hecho han sido, a través de las fundaciones, la obtención de recursos públicos con fines que la Fiscalía tendrá que investigar. Yo me siento muy tranquilo en lo personal, Scarlett, en el sentido de que he sido duro y categórico en reafirmar mi posición de que no podemos tolerar en Chile más actos de corrupción y menos con plata destinada a la gente que más lo necesita. Por eso, como presidente de la Comisión de Vivienda, desde el primer momento nosotros fuimos críticos y dijimos que era fundamental que la Fiscalía interviniera. Cuando el ministro Montt incluso al principio dijo que había que hacer solo un sumario y una delegación que se iba a Antofagasta. Posteriormente nosotros señalamos de que Urbanismo Social también había que investigarlo porque era una organización, una fundación que había recibido un 400% más de recursos en estos 18 meses. Miles de millones de pesos en distintas regiones, el mismo modo operandi, las mismas personas de RD, del mismo partido, perdón, en diferentes regiones del país, comprometidos Ceremi, delegados regionales, etcétera. Yo me siento desde ese punto de vista comprometido, Scarlett, con que todos los antecedentes que nos lleguen los vamos a aportar a la justicia como corresponde. Hemos recibido críticas, la ministra Vallejo ninguneó derechamente a aquellos parlamentarios que, según ella, tenemos voces aisladas dentro de nuestro partido. Yo puedo ser una voz aislada dentro de mi partido hoy día, pero me siento con la conciencia tranquila y puedo dormir tranquilo de que no vamos a tapar absolutamente nada, aunque eso me signifique sanciones dentro de mi colectividad. Pero ella, como ministra, en vez de combatir la corrupción, yo le haría un llamado a que respete a los parlamentarios que somos elegidos con el voto popular en nuestras distintas regiones. ¿Le han pedido, senador, moderar un poco sus comentarios? ¿Ha recibido alguna llamada de La Moneda, de algún sector político que le diga, a ver, no le peguemos tanto al gobierno? Bueno, en su momento me dijeron que esto tenía que terminar en democracia viva. Yo dije siempre, y están mis declaraciones, porque en política todos son generales después de la guerra. Todas mis declaraciones que usted puede seguir y mis Twitter que puede seguir desde el día uno del caso, y nosotros siempre fuimos adelante del ministerio y el ministerio siempre llegó tarde. De hecho, cuando nosotros hablamos de urbanismo social, nos salieron diciendo que era una gran organización y hoy día ya se abrieron investigaciones respecto al urbanismo social en el Maule, en Biobío, en otras regiones. Ya tenemos 8 regiones hoy día en donde la Fiscalía ha abierto causas por este tema. Pero ¿sabe cuál es el tema de fondo? Es la molestia ciudadana por lo siguiente. Tenemos escuelas, Scarlett, aquí en el sur, sin calefacción, niños pasando frío en los establecimientos educacionales y en los jardines infantiles. No hay plata, dicen, para poder cubrir y mejorar una caldera pellet. Falta agua potable rural, todavía tenemos miles de familias que le llevan el agua en camiones de aljibe. Y no hay plata para poder tener solución definitiva, pero sí para haber generado este mecanismo que venía del 2019, eso es cierto. Esto se creó el 2015, el 2019 se implementa esto de asignación directa a través de la glosa 4 de la ley de presupuesto para la línea de campamento, pero lo que no puede negar el ministro Montes ni nadie es que durante estos 18 meses se incrementó de manera sustancial la cantidad de tratos directos en desmedro de los municipios o del propio CERVIO que tenían que en la línea jerárquica haber ejecutado estos presupuestos asignados a través de la línea de campamentos precarios.
Todavía hay muchos cabos sueltos, senador. Todavía no se sabe, a ver, pero ¿cuándo fue notificado el gobierno? Si la diputada Giovanna Ahumada envió el oficio el 7 de junio, ¿por qué el gobierno no actuó? ¿Qué está pasando en definitiva? O sea, si a mí, por ejemplo, a mi oficina parlamentaria donde estoy dando esta entrevista el día de hoy, me llega una persona con antecedentes serios, que se dan cuenta de que hay eventuales delitos, yo tengo 48 horas para entregar esos antecedentes a la fiscalía. La Torre se las guardó para él, le informó a sus cercanos, le informó a su gente de su partido. Yo estoy seguro que Crispi, el jefe del segundo piso, tenía plena claridad de lo que estaba ocurriendo porque esta fue una reunión por Zoom en la que participaron muchos dirigentes de RD y también participó el ex Seremi Antofagasta destituido y el ex pololo de la diputada cuestionada, la diputada Catalina Pérez. Por lo tanto, aquí seamos claros y hablemosles a Chile con la verdad. No hay margen en nuestro país hoy día para pretender hacer lo que quieren algunos, que nos callemos. Yo estoy seguro, ¿no es cierto?, que andan buscando todo lo que puedan buscar para tratar de acallarnos a quienes estamos diciendo que esto tiene que investigarse a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias. Yo lamento que la ministra Vallejo, repito como lo dije recién, con la soberbia habitual de este gobierno, porque este no ha sido un gobierno humilde, este ha sido un gobierno que ha ninguneado a sus parlamentarios, ha sido un gobierno que mira en menos a quienes somos críticos de ciertas posiciones. Yo hago un llamado, ¿no es cierto?, a que entiendan de una vez que aquí Chile no les va a perdonar nuestro país, que aquí esto se pretende tapar debajo de la alfombra con una comisión de expertos para hacer un estudio en 45 días. No hay que hacer ningún comité de expertos para saber que en Chile los recursos públicos hay que cuidarlos, salvaguardarlos y no malversarlos ni llevárselos para la casa. No hay que tener ningún comité de expertos para ese tipo de situaciones. En los últimos 10 años, Carles, tú has sido testigo. Hemos aumentado las penas por corrupción en todos los ámbitos de los delitos, incluyendo la colusión, pero también los delitos públicos. Entonces, por lo tanto, esto para mí, de esta comisión de expertos que el presidente ha anunciado, no es más que una cortina de humo para tratar de meter todo debajo de la alfombra, todo se calme y no olvidemos de que aquí hay millones de pesos entregados a fundaciones de manera absolutamente discrecional, sin resguardos para el Estado, porque ni siquiera exigían una boleta en garantía para, de una u otra manera, salvaguardar los recursos que son de todos los chilenos. Usted es militante socialista, igual que el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. ¿Duda en algún momento de la probidad, de la honestidad del ministro para enfrentar esta situación? Lo escuchó usted ahí en la Comisión de Vivienda del Senado, ¿verdad? En absoluto. Yo jamás voy a dudar de la probidad. Carlos Montes es una persona que goza, desde mi punto de vista, de una alta valorización respecto a su honorabilidad como ex parlamentario y hoy día como ministro. Eso, desde mi punto de vista, no lo exime de las responsabilidades políticas que tiene. Porque como lo he dicho en otras entrevistas, si tú eres gerente de una empresa privada y te roban a destajo como lo hicieron en tus narices, también tiene ese gerente responsabilidad y probablemente el dueño de la empresa le va a decir usted no puede seguir. En lo público tiene que ocurrir lo mismo. Aquí, en sus narices, ¿no es cierto?, hicieron todas estas cosas y él tiene una responsabilidad política que asumir. Yo no sé si su renuncia sea un elemento para salvaguardar la situación, sino que por lo menos el compromiso de que va a haber una autocrítica, de que va a comprometer con Chile lo que Chile quiere, que cumplan con su plan habitacional de emergencia de 260.000 viviendas. Pero lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió el día martes en la comisión, donde pretendieron empatar y poco menos echarle la culpa al gobierno anterior de esto. Yo tengo muchas diferencias con el gobierno de Piñera, pero en esto nada que ver ellos. En esto es responsabilidad de nuestro Seremi, de nuestro ministerio. Aquí se generó la corrupción, la gente de RD cercana al ministro Jackson, las que formó el ministro Jackson cuando fundó el partido, traicionaron al presidente de la República con estos actos de corrupción que hoy día la justicia investiga y que yo espero, repito, con mucha claridad, lo reitero 10 veces, espero que se llegue al fondo de la investigación para que no haya ninguna duda de que todos los responsables de haber malversado un peso público tengan la claridad de que la justicia les va a llegar. Yo valoro, Scarlett, cómo está actuando la Fiscalía, con rapidez, con diligencia, con eficiencia, y eso es lo que Chile espera, que haya incautación rápida de computadores para que no empiecen a ocurrir casos con una fundación de la octava región del Biobío, en donde ya apareció un robo que ocurrió en dependencias de esa fundación. Eso es más viejo que el hilo negro, como se dice en buen chileno. Usted se refiere a la red Cultivarte, ¿no? En la región de Biobío hay un proyecto para adultos mayores de Coronel. De madrugada denunciaron ellos un robo en las oficinas de documentos, computadores, en fin. Y usted dice, a ver, cuidado con eso, lo hemos visto antes. Por eso te digo que es muy importante que la Fiscalía actúe a tiempo. Por eso es importante que a lo mejor
Si Miguel Crispi, que es el jefe del segundo piso, dice yo no tengo nada que ver, yo no supe, a diferencia de La Torre, que sí reconoció que se sabía, La Torre tiene que responder a la justicia porque él debió haber inmediatamente llevado los antecedentes del Ministerio Público, no lo hizo, lo guardó, lo ocultaron, traicionaron al presidente. Traicionaron al presidente desde el partido que fundó Giorgio Jackson. Por eso yo siempre he dicho también él tiene responsabilidad en esto. Por más que lo protejan, por más que lo blinden, él ya es una mochila pesada para el presidente hoy día. Y si el presidente quiere mantenerlo en su cargo, bienvenido sea. Pero así va a ser esto, este gobierno va a ser de esa forma un Titanic que en definitiva no escuchó las voces que decían que había un iceberg. Entonces, desde ese punto de vista, cuidado. La tosudez de repente es dañina, no escuchar, dialogar y entender que en política, aunque duela, de repente hay que hacer cambios. No olvidemos lo que le pasó a Piñera con Ginspeter en uno de sus gobiernos. Ginspeter se le transformó en una mochila y tuvo el desenlace de los hechos, lo llevaron a tener que cambiarlo porque era tan el peso que le generaba Ginspeter a Piñera que opacaba su gobierno todos los días. Aquí ocurre lo mismo. Scarlett, llevamos más de 20 días con este escándalo ocupando toda la agenda pública, cuando debiésemos estar hablando cómo mejoramos la vida de los chilenos, cómo sacamos la reforma tributaria, cómo mejoramos las pensiones, cómo llegamos con ayuda a la gente que no le alcanza para llegar a fin de mes. Eso es lo que a mí me tiene como senador socialista muy molesto, porque en vez de decirnos tan bien en la línea de lo que están diciendo ustedes, nos pretenden acallar. Yo no lo voy a permitir. Si quieren, por eso, sancionarme en mi partido, que lo hagan, pero yo creo que estoy en la línea correcta. Lo que conocimos de Antofagasta es probablemente la punta de un iceberg, porque así hemos visto que se comienzan a caer sospechas por incluso los gobiernos regionales, más allá de la moneda. Ya estamos hablando de gobiernos o de autoridades que son elegidas por la gente también, en cada una de las regiones. Yo creo que ahí está el dolor de muchas personas que están viendo hasta ahora desde las regiones y que dicen, o sea, no es solo el gobierno central, la moneda, sino que también en los gobiernos regionales. Con una diferencia, te decía, que los gobiernos regionales actuaron mal para ejecutar su presupuesto y le pasaron también indiscriminadamente plata a fundaciones, pero con una diferencia que también es justo decirla, para no involucrar y colocar a todos en un mismo saco. Las platas que pasaron los gobiernos regionales a fundaciones fueron con garantía, o sea, con boleta de garantía, es decir, si se malversa un peso público, esa fundación va a tener que pagar con su patrimonio. Aquí, en este caso del Ministerio de Vivienda, no había ni una garantía. Y también las de los gobiernos regionales fueron con toma de razón de la Contraloría. Esa distinción quiero hacerla. Eso no resta la crítica. Y la crítica mía respecto al traspaso es que debieron haberle traspasado plata a bomberos, a carabineros para comprar carros policiales, a organismos como la Junji que no tienen ni siquiera para ir a fiscalizar o le faltan elementos básicos para que los niños no pasen frío en los jardines. Eso lo pudieran haber hecho. O a Vialidad para comprar maquinaria en las regiones o en las comunas a través de los municipios para comprar maquinaria para mejorar caminos rurales. Eso hubiera sido mucho mejor. Le pasaron plata a fundaciones para hacer carpetas ni siquiera para sanear títulos, Scarlett, para organizar carpetas y entregarlas al mismo ministerio, 1.200 millones de pesos en mi región a dos organizaciones, una de ellas cuestionadísima, Kibun. En fin, eso no me gustó. Y yo se lo dije en su momento al gobernador, que una persona proba, el gobernador de mi región, Patricio Vallespín, se equivocaron todos los gobernadores en eso y también los consejeros regionales que no se eximan de responsabilidad porque ellos con su voto validaron esto. Pero no hay que confundir ese tema con el tema de corrupción que se está investigando en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde además se daña, Scarlett, a un ministerio que por años, yo he trabajado en vivienda los 20 años de mi vida parlamentaria, y siempre trabajando con las entidades patrocinantes que son las EGIS, que son las que conducen a la casa propia. A las EGIS, Scarlett, no se le pasa ni un peso hasta que se logra el objetivo de llegar al subsidio de la casa propia. Durante todo ese camino, que puede durar 2 o 3 años, la EGI es responsable de pagarle a su gente, a sus profesionales, arquitectos, asistentes sociales, pagar cambios de uso del suelo, y no se le paga ni un peso. Aquí a las fundaciones se le entregó todo de inmediato, y ese fue un mecanismo respecto al cual también tienen que asumir la responsabilidad de nuestro gobierno, porque si venía así de antes, como es verdad que venía así de antes, pero con mucho menos plata, debieron haberlo modificado y haber resguardado de que no ocurriera esta desgracia, porque esto es una desgracia para el país que se descubran este tipo de situaciones. Vamos a hacer la pausa junto al senador Fidel Espinosa, representante en el Congreso de la Región de los Lagos, militante del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Vivienda, que ha escuchado ahí de primera mano al ministro
Carlos Montes. Regresamos de inmediato. Vamos a conversar, senador, acerca de este cambio de postura del presidente Boric, el decir no pongo las manos al fuego por nadie y luego hacer ciertos blindajes. Pausa y regresamos. Todo lo que usted quiera preguntar, Escala. Aún estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunarte tus SFAM. Más información en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta $500,000 y tu obra seleccionada será incluida en el libro antología. Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. El cuento es que todos participen. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura, Conocí un planeta habitado. si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el senador por los Lagos. Ahí lo tenemos, Fidel Espinosa está con nosotros desde el sur de Chile. Le doy las gracias nuevamente a nombre de las regiones de nuestro país. Le preguntaba en el segmento anterior, lo dejaba ahí pendiente, este cambio de discurso del presidente por momentos, de decir, yo no pongo las manos al fuego por nadie, y luego decir, pero no hablen de Daniela Dresner en Bio Bio, tampoco del Ceremi de Vivienda en el Maule, Rodrigo Hernández, porque ellos sí que hicieron esto y esto otro. Así que, por favor, no caigamos en este festival de acusaciones y de peticiones de renuncia. ¿Qué le ha parecido todo esto? Yo salí aplaudiendo al presidente Boric cuando dijo el martes antepasado, cuando dijo que él no iba a permitir actos de corrupción en su gobierno. Lo aplaudí porque yo dije, este es el camino. Este fue el camino que nos hicimos en su momento para condenar fuertemente casos de corrupción en el pasado y que condenaron y arrastraron a los gobiernos en muchas materias como Penta, como el caso Cabal y tantos otros. Y yo dije, este presidente lo que está haciendo es lo que el país está esperando. Pero pasó algo, en esas 48 horas entre el martes y el jueves de la semana antepasada ocurrió algo, porque el presidente después aparece blindando al Ceremi del Maule y aparece blindando a la delegada del Bio Bio. ¿Qué en común tienen el Ceremi del Maule y la delegada del Bio Bio? En común tienen que son del círculo más cercano de Miguel Crispi y de Giorgio Jackson. Esa es la realidad. Y yo se lo digo, presidente, con el mayor de los respetos, usted se equivocó en eso, porque esa persona está siendo investigada por la justicia y usted al blindarla, de una u otra manera también está intercediendo, en lo que es una investigación judicial. Y eso no lo puede hacer un presidente ni nadie, poner la mano al fuego por otra persona cuando está siendo investigada. Dejemos que la justicia cumpla su labor. No querían que este tema llegara a la moneda y ese fue el objetivo por el cual hubo este cambio de posición. Y el tema igual llegó a la moneda y no llegó porque nosotros que estamos denunciando esta corrupción lo hayamos hecho. Llegó porque su propio presidente de Revolución Democrática tuvo que reconocer que él 10 días antes tenía conocimiento de los hechos, porque, repito, realizaron una reunión vía este mecanismo de Zoom para darse a conocer esta situación por parte de los involucrados, que eran de Antofagasta. Y ellos tomaron una decisión, Scarlett, en esa reunión, y la decisión fue decir, si esto escala, lo que tenemos que decir que fue un error político o un descriterio a lo más. Y eso fue lo que hicieron. Vinieron con una pauta, con un diseño, que se les cayó absolutamente a medida que se fueron conociendo otros hechos de mayor gravedad en otras regiones del país. Por eso hoy día yo me atrevo a señalar que hay 8 regiones con investigaciones abiertas, a lo menos, partiendo de Arica, en el norte del país. Ahora, cuando uno observa lo que ocurrió en Antofagasta, uno se da cuenta que hay una especie como de red o de telaraña de contactos, ¿verdad? Porque tenemos, por un lado, a la diputada Catalina Pérez, que tuvo como asesor a quien ejercía como Ceremi de la Vivienda, Carlos Contreras, ¿verdad? En su condición de Ceremi, autoriza un traspaso directo de fondos, un convenio con la Fundación Democracia Viva. ¿Quién es el representante legal? Daniel Andrade, pareja, hasta ese entonces, de la diputada Catalina Pérez.
¿Qué tienen todos en común? Militantes de Revolución Democrática. Hay un trío de militantes que terminan teniendo, digamos, de alguna manera, aprobando un proyecto de 426 millones de pesos para una fundación que no tiene giro ni siquiera cercano a los campamentos. ¿Sabes qué es lo indignante? Que 426 millones de pesos me decían las personas que trabajan con las entidades como entidades patrocinantes para obtener la casa propia. Me decían que ellos tendrían que trabajar 5 a 7 años para ganar esa cantidad de dinero y estos frescos, esta banda, lo obtuvo en estos 426 millones en un par de meses. Y mira, y esa red que tú dices es la misma que se traslada a otras regiones. Y en el Maule es similar. En el Maule llega el Ceremi, que venía de urbanismo social, y empieza a traspasarle dinero a urbanismo social, después que se llevó a una serie de funcionarios también de urbanismo social a trabajar a su seremía. O sea, siempre es una red. En el Biobío pasa lo mismo. Me contaba el senador Gastón Saavedra que en el Biobío es tal el escándalo que por un proyecto de 170 millones de pesos, tú comprenderás 170 millones de pesos, para ejecutarlo en 70 días. 70 días. ¿En qué consistía el proyecto Scarlett? Para que veas la sinvergüenzura. El proyecto consistía en administrar un edificio para la aplicabilidad de un proyecto de subsidios de arriendo. Es decir, se tenía que buscar una entidad que pudo haber sido el municipio, porque la glosa 4 dice primero municipio, después el serbio, y si ninguno de los dos puede, un trato directo. Fueron directo al trato directo, valga la redundancia, se lo entregaron al urbanismo social para que en 75 días ellos administraran, como una conserjería, administraran en 70 días, no más de 2 meses, 10 días. Y le pagaron la entrega de los departamentos. Es decir, le pagaron 1.967.000 pesos diarios a urbanismo social por hacer una pega que la pudo haber hecho la municipalidad por 10 millones o 20 millones de pesos contratando un par de personas. Entonces, si esto no es abuso, ¿de qué estamos hablando? Por eso yo tengo plena claridad que esto va a dar mucho que hablar. Esta es una caja de Pandora que no tiene término, y si el presidente no es capaz por mantener a su amigo en el gobierno, esto se va a intensificar. Y la derecha, le van a dar tribuna a la derecha para que después, cuando queramos una reforma tributaria, la derecha diga, no señores, no le vamos a dar reforma tributaria porque ustedes se roban la plata. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque significa darle un golpe a la gente que más lo necesita, porque necesitamos una reforma para tener una reforma a las pensiones, para tener mejoras en la calidad de vida de nuestra gente. Así que, bueno, depende del presidente, que es el que conduce este buque, el que tome las medidas que sean pertinentes, necesarias y eficientes y efectivas. Y eso, repito, más allá de las opiniones que nosotros podamos dar como parlamentarios, es una decisión exclusivamente presidencial, y espero que tome las mejores decisiones. Usted dice el día 1 yo apoyé al presidente cuando dijo no voy a aceptar actos de corrupción. Hoy día está en una situación contraria. Usted dice no le perdono o no le disculpo el doble discurso, tampoco el que diga que va a convocar o que haya convocado a una comisión y en 45 días nos termine diciendo que las cosas hay que hacerlas bien, porque todos sabemos que hay que hacer las cosas bien. Me duele que un presidente correcto, y yo creo que una persona proba, por proteger a los amigos, hoy día esté conduciendo a que el gobierno se transforme en un titán, y eso me preocupa enormemente. O sea, hay momentos dolorosos en la vida. Cuando la presidenta Bachelet tuvo que hacer cambios de gabinete, también sacó a personas que adoraba mucho en lo político, pero lo tuvo que hacer por el bien del gobierno y del país. Entonces, aquí, por mantener a personas que ya hoy día dejaron denostados a los ministerios respectivos de Desarrollo Social y del Ministerio de Vivienda, yo creo que el camino está claro, está lúcido, pero si el presidente cree que porque va a salir del país un par de días, esto se va a descomprimir, es un error garrafal. Yo creo que le va a dar discurso también a la derecha allí para decir que se está escapando de la crisis. Yo creo que el presidente tiene que evaluar también su viaje. Lo digo con el mayor de los respetos, a lo mejor no soy quien para decirlo, pero esto fue como cuando fue a Punta Arenas, cuando estaba todo Santiago en la zona centro inundada. Fue un error de sus asesores comunicacionales. Yo el llamado que hago con el mayor de los respetos al presidente es que se mantenga acá hasta que él conduzca, que vuelva a retomar el timón del gobierno, porque hoy día estamos con una complejidad muy grande. La gente no perdona la corrupción. Chile ya no tiene espacio para eso. Por eso mi compromiso es, jamás me voy a prestar, como en el pasado otros se prestaron, para que se pusieran las cosas debajo de la alfombra y todo siguiera normal. Aquí jugaron con la plata de los más humildes, y eso yo por lo menos no lo voy a permitir. ¿Cuál es el peor escenario que usted visualiza? No solo en el ambiente político, digamos, sino que en este otro escenario que es el judicial. A veces las investigaciones de la Fiscalía pueden terminar en un juicio 2, 3 años después con una eventual condena, pero al gobierno se le acaba su mandato, ¿no? Entonces, ¿cómo podría terminar esto? Esto, para salir de esta crisis, el gobierno tiene que hacer un golpe de timón fuerte, un cambio de gabinete, eso es lo principal, en lo político.
En lo judicial, usted sabe cómo son estos temas judiciales del Ministerio Público. Lo que no va a ocurrir aquí es que lo que ocurría en el pasado era que para cortar el hilo por lo más delgado pagaban el noviciado los primeros que fueron descubiertos nomás. Pues en este caso, para el gobierno sería espectacular que esto terminara en la diputada afuera y en Daniel Andrade y en el ex Seremi Antofagasta, y ahí se acabó el tema. Yo creo que esto va a dar mucho, para mucho más, porque ya están saliendo aristas y todos los días aparecen nuevas fundaciones en diferentes áreas y bajo diferentes vías de financiamiento. Si mira Scarlett, en el caso de urbanismo social no solamente sacaba plata del mismo, si estos tipos eran extraterrestres, hacían de todo, sacaban plata de los gobiernos regionales, de las municipalidades, del FOSIS, o sea, hicieron de esto un mecanismo, vuelvo a repetir, para sacar plata del Estado. Y bueno, Democracia Viva los pillaron en su primer botín que querían ir, que era el de Antofagasta. Probablemente si le iba bien en Antofagasta, sus esquirlas iban a aparecer en todos lados. Porque estos señores, si algo bien hizo Crispi, fue instalar a sus RD, a su Revolución Democrática en todo Chile. Aquí en mi región los instaló hasta en las seremías de educación, en donde está llena, teniendo todos los problemas de educación que tenemos en los lagos, con niños sufriendo el frío, ¿no es cierto?, porque las escuelas están en mal estado, está lleno, ¿no es cierto?, de militantes de Revolución Democrática, aliados, familiares del diputado de Puerto Montt, Sáez, y una serie de otras. También hay funcionarios en esta Seremía de Educación que provienen arrancando de Antofagasta, de Democracia Viva. Entonces, de verdad, que si el presidente nos da un golpe de timón en esto, yo creo que la crisis se va a ahondar. Y yo espero que eso no ocurra porque tenemos que retomar la agenda. 20 días la agenda en este tema, yo por lo menos en mi vida de año política no había vivido tanto. Otras veces era un caso específico. Ahora todos los días aparecen casos distintos, pero con la misma raíz, RD. Usted hace una separación y dice, mire, no es lo mismo lo que está ocurriendo en la moneda que lo que está ocurriendo en los gobiernos regionales, porque aquí hay boletas de garantía, pero también hay un sistema de trato directo, de asignación y alguien podría decir, si no es tan desconfiado, decir mal ojo. El que es más desconfiado podría decir amiguismo político también. Si no pensemos, por ejemplo, no sé, usted ha denunciado, por ejemplo, esta semana la Fundación Semilla. Que no se malinterpreten mis palabras. Yo no quiero decir de que está bien lo de los gobiernos regionales. Yo lo que dije es que los mecanismos fueron distintos porque tienen resguardos distintos. Ahora, yo, por ejemplo, en mi región, estoy absolutamente contrario a que le hayan entregado 35.000 millones de pesos a fundaciones, muchas de ellas que no tienen ni una experiencia en los temas que le entregaron. ¿Ya? Eso que quede claro. Y también señalé que en el Maule, el gobierno regional del Maule le entregó 300 millones de urbanismo social, que cuando se desató el escándalo anularon el contrato, después de nuestras denuncias. Pero también ese gobierno regional le entregó a una organización Semilla, si no me equivoco, 270 millones de pesos. ¿De quién es Semilla? Del señor Trivelli. ¿Cuál es la vinculación que yo hago? La hijastra de la gobernadora regional del Maule fue contratada por Trivelli en Fundación Semilla 3 meses antes del traspaso de los 270 millones de pesos. ¿Tiene que investigarse? Claro que tiene que investigarse porque hay ahí por lo menos algún conflicto de interés. Entonces, en muchas regiones están apareciendo también cosas raras de los gobiernos regionales. Yo no estoy diciendo que no vayan a aparecer delitos. Puede ser que aparezcan y que bien que así sea, porque repito lo que te he dicho durante toda la entrevista. Nuestro país no va a aceptar, menos aún con los recursos destinados a los más humildes, que pasen estas cosas. Menos en un gobierno que habló de superioridad moral y que con ellos llegaba al término del amiguismo y el nepotismo. No. Yo aquí en mi región veo el amiguismo y nepotismo en esa seremía que te digo y muchas otras. Pero en todo el país debe estar ocurriendo lo mismo porque allí sí Miguel Crispi hizo muy bien la pega. Colocó a sus articuladores en todo Chile para hacer crecer su partido, pero nunca pensamos que lo iban a hacer crecer a través de la costa, a costa, ¿no es cierto?, de recursos de todos los chilenos a través de estas fundaciones. Usted mencionaba en la conversación que aparentemente la derecha, o la oposición, como quieran llamarlo, ha tomado una especie de palco en ciertos momentos, en otros momentos ha ido en ofensiva a la Contraloría, a los tribunales, pero han dicho que ya no hay más espacio y que el escenario más probable es una acusación constitucional contra el ministro Montes. Y justo el gobierno está discutiendo, por ejemplo, un pacto fiscal y una reforma tributaria. Yo creo que en este instante la oposición, probablemente dicho en términos políticos, se soba las manos y dice aquí el escenario está, o la pelota está en la cancha nuestra, podemos tomar decisiones importantes y golpearle la mesa al gobierno y echar por tierra todos sus planes. Bueno, la oposición, a mí nunca me gusta empatar en política, pero yo he escuchado a algunos parlamentarios que han estado mudos en otros actos de corrupción y que hoy día aparecen sacando la voz. Por sus narices, el alcalde de Vitacura se robó más de 700 millones de pesos que están hoy día siendo investigados por la Fiscalía. Y le podría enumerar 10.000 temas donde hay involucrado gente de derecha, pero no me interesa hoy día porque a mí
Hoy día me interesa que en nuestro gobierno no nos pase esto, y si nos está pasando, que lo condenemos de la manera más enérgica posible. A mí desde mis sectores partidarios me han dicho que me calme, pero no me puedo calmar, no puedo estar tranquilo, porque repito, yo no soy una persona desconocida en los temas de vivienda, he trabajado mi vida política en los temas de vivienda, sé lo que significa la alegría de una familia cuando recibe la casa propia, sé lo que significa para un niño tener su pieza donde poder dormir y poder estudiar sin tener que estar hacinado. Por eso me indigna que quienes llegaron a Chile con un discurso, ¿no es cierto?, de la moralidad, hayan caído en lo más bajo, en la miseria humana de ir a robar dinero que va destinado a la gente más humilde. Eso no lo podemos permitir en nuestro país. Senador Fidel Espinosa, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos esta conversación desde la región de Los Lagos. Que esté muy bien, senador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Que esté muy bien. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.